Lo anunciado, estamos con el señor Carlos Gálvez. Él es actualmente director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y ha sido además su presidente durante 2 años. Carlos, bienvenido. Es el hombre más competente para hablar sobre estos temas, en nuestra opinión y la de muchos. Me parece. Vamos a ver. Y yo lo he visto en una entrevista reciente donde dije yo, esto tiene que repetirse porque yo no conocía una serie de cosas que contó y que ahora va a contar. Y creo que la grandísima mayoría de los peruanos tampoco. No tiene ni idea. No tiene idea. Así que cuéntanos resumidamente cuál es la historia de las Bambas y de lo que ha venido a pasar. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por los elogios inmerecidos, muy generosos. Bueno, Las Bambas es un proyecto, un prospecto que existía desde que nosotros éramos chicos, en la época del gobierno militar. Habrán oído ustedes hablar de esos proyectos. Pero claro, esto requería de grandes inversiones en confirmación de exploraciones, requería grandes inversiones en el diseño de ingeniería para poder hacer de esto un proyecto técnica, económica, social y ambientalmente viable. Esto lo acogió, lo tomó Xstrata. Xstrata hizo un proyecto que atendía suiza, ¿no? Una compañía suiza que estuvo enfrentando todos estos desafíos en su desarrollo. Tengamos en mente que en ese entonces Xstrata era propietario de Tintaya y Antapacay. Ajá. Y consecuentemente la concepción de este proyecto para su propio interés era que haya una conexión entre Las Bambas y Tintaya. Por eso es que se planteaba poner un mineraducto que unía Las Bambas con Tintaya y además en Tintaya se tenía la planta de molibdeno. Xstrata decidió salir del Perú, decidió vender sus inversiones y en ese momento se la vendió a Glencore. Cuando ya el proyecto no pertenecía a la misma compañía que tenía Tintaya y Antapacay, ellos hicieron el planteamiento de la separación, primero de llevar la planta de molibdeno, ya no podía estar en Tintaya, sino tenía que hacerlo de Las Bambas, que era ya una empresa separada, y consecuentemente ya el mineraducto no tenía ningún sentido ni ninguna lógica. El Perú tiene dentro de su normatividad una serie de instrumentos que tienen que cumplirse, procedimientos que tienen que cumplirse para poder o bien lograr la aprobación de un proyecto o bien hacer modificatorias. Y para eso lo que hizo es, atendió después de haber tenido el proyecto original con el estudio de impacto ambiental y todos estos temas, el escalón que correspondía de acuerdo a la normatividad del Perú era aplicar un estudio técnico que se llama ITS. Esto fue presentado, fue revisado y fue estudiado y aprobado. Fueron aprobados separadamente. Uno, el pasar la planta de molibdeno, como no podía ser de otra manera, al lugar de Las Bambas, y la conversión, el reemplazo, perdón, de la mineraducto por una carretera. Una cuestión anecdótica, y ve diciéndome si los tiempos van siendo largos. Una cuestión anecdótica es que cuando se planteó el mineraducto, todas las ONGs que estaban en el área se oponían. Porque, claro, porque dentro del estudio de impacto ambiental decía, bueno, pero esto no le va a generar ninguna oportunidad de trabajo a los miembros de la comunidad. Esto debiera ser una carretera para que las empresas, los trabajadores, los miembros de la comunidad tengan oportunidades de trabajo. Así que eso es algo que hay que ponerlo en una partición de memoria. Anecdótico pero importante. Así es. Sí. Y luego viene el desarrollo del proyecto de la carretera. Para poder hacer el tema de la carretera, que por el momento vamos a volverlo secundario,
Lo primero que tenía que hacer la empresa era, como corresponde a cualquier compañía minera, que recibe la concesión sobre el subsuelo, tiene que ir donde el propietario de la superficie y comprárselo. Una de las cosas más criticadas en el mundo es la compra de terreno con dinero. ¿Por qué? Porque lo que ocurre... Minería. Para minería o para cualquier actividad extractiva donde tú tengas que hacer reasentamientos. Correcto. Porque lo que ocurre es que tú compras, das dinero, a la vuelta de muy poco tiempo ese dinero desaparece y comienzan los graves problemas. Entonces, este fue un caso emblemático, muy bien manejado, y entonces la compañía lo que hizo es adquirió una zona que se llama Nueva Fuerabamba, donde hizo todas las construcciones y habilitación que seguramente hay unas fotografías. Sí, tenemos fotografías y le pido a producción que vaya poniéndolas. Que hemos pasado. veamos. Para que nos explique qué son, qué significa. Sí. Donde se han hecho casa-habitación para cada uno de los miembros de la comunidad. Debo decir también que cuando esto... toda una nueva ciudad. Toda una nueva ciudad que tiene, como verás en los alrededores, las casas, pero tiene en la parte céntrica colegio, hospital, etcétera. ¿El colegio tiene los costos del colegio, del hospital? Sí. En estos momentos te digo, cada casa de estas es una casa de 3 pisos, con 7 habitaciones, con baño propio, precisamente para que pueda ser utilizado en hotelería durante el tiempo de la construcción. Claro. Durante los 5 años que duró la construcción, esto ha generado una renta, un ingreso de hotelería a los miembros de la comunidad. Ellos vivían en el primer piso y los otros 2 pisos eran arrendados. Claro. Esto de acá, ciertamente, como se ve allí, tiene habilitación de pistas, veredas, agua, desagüe, luz eléctrica, etcétera. No hay pueblo así en el Perú. No hay pueblo así en el Perú. No hay pueblo así en el Perú. Ningún pueblo en el Perú tiene todo eso. No, ya lo quisiéramos acá en Lima, incluso. Absolutamente. Y en Suecia. Así es. Sí. Y además se hizo varias inversiones adicionales. Un centro educativo de $16 millones. Imagínate tú. 16 millones de dólares, que tiene además un laboratorio de cómputo con computadoras para cada uno de los chicos para que puedan entrar. Computadoras que sí funcionan, porque ahí hay energía. Así es. Y hay fibra óptica y hay todas esas cosas, ¿no? Efectivamente. Ahora, una de las cosas que es una pena, yo he estado ahí, no me lo está contando, yo he estado ahí, esto tiene una ocupación de no más de 20-25%, porque allí veremos que hay una separación, esta linda ciudadela que encontramos ahí, y al frente están las comunidades de Chila y Chuaquel, que están a no más de 500 metros de distancia, y que sus hijos no son permitidos ir a este colegio por un alto nivel de egoísmo de la comunidad de Fuerabamba. Fíjate tú. Que no permite que los hijos de las comunidades vecinas vayan a ese colegio. Pero esto no es culpa de ellos. Claro, pero esto, ¿por qué ocurre? Ocurre porque el Estado, que debió haber recibido el colegio, asumido y manejado, y tomar la operación y manejarlo como un colegio público, aún, no sé, en algún momento Lara, aún no lo asume. Fíjate, mientras tanto el ministro de eso estaba con el arroz con leche. Pero seguimos. También se ha construido un centro de salud que se ha invertido $6 millones, tiene equipamiento de última generación. Por esas cosas que a uno le pasan, a mí me dio soroche, así que yo fui atendido en ese hospital, ¿no? Debo decir que puedo certificar las calidades de ese hospital y el equipamiento de última generación. Y además se ha invertido $15 millones en una planta de tratamiento de agua potable, que no existe normalmente en los pueblos de toda la sierra, y de tratamiento de agua residual. Carajo. Ahora, eso es para el reasentamiento. Ahí es donde se mueve la población. Independientemente de eso, la compañía compró 3.610 o 3.650 hectáreas de terreno en una altitud más baja, que es propicia más para agricultura y pastoreo, que son las actividades tradicionales de esta comunidad, donde no es para habitación, es para la actividad económica. Y dentro de esas 3.600 y pico hectáreas, están incluidas las 38 hectáreas
de la carretera que era preexistente. Tengo que reiterar lo que ya he mencionado en otras ocasiones, pero que es importante que ustedes tengan a mano. Esta es la inscripción en registros públicos de la servidumbre, el derecho de vía en esta comunidad de Yavi, que son las 38 hectáreas, estos 12 kilómetros que se mencionan, son 38 hectáreas del total de 3.650. E insisto, no pueden decir que me están echando polvo en la puerta de mi casa, porque ese no es un lugar, ahí no está la casa. Claro. ¿No? Las casas están en el pueblo. Las casas están en eso que quería preguntar, eso que uno lee en los periódicos de contaminación, polvo, ruido y esas cosas, ¿qué hay de cierto de eso? No es la casa. Pues. A ver, eso. Mira, esto acá es un camino muy bien afirmado, en el que además se le ha contratado a la propia comunidad 56 camiones cisterna que tienen el compromiso de irrigar toda la zona de la carretera permanentemente. Con agua, claro. ¿No? Justamente porque no levante polvo. Y estas son las condiciones, yo no sé si pueden ponchar, sí, pero estas son las condiciones en que se transporta. Para empezar, son contenedores encapsulados. Yo lo he escuchado al señor Taís decir en algún programa de televisión, pero claro, ¿cómo no va a ser? Pues si pasan los camiones regando al viento el concentrado, ¿cómo no van a contaminar? Así hablan. Pues, esto es contenedores encapsulados. Cada uno de los contenedores tiene una carga máxima de 15 toneladas, cada uno acaban 2, sí. ¿No es cierto? Y esto se lleva hasta un lugar de acopio y que se suben a ferrocarril para llevarse a la costa. Eso por un lado. Y por otro lado, los lugares donde hay cercanía a población, se ha hecho microasfaltado, que es lo que tienen aquí. Mira, esto también es impresionante, mira. Entonces, microasfaltado. Eso es microasfaltado, eso es provisional, eso no es el definitivo. Pero aquí tampoco hay tierra, pues. Quiero decir que la compañía ha gastado $200 millones en esta carretera firmada, más $30 millones en el microasfaltado de las zonas cercanas a lugares poblados. Y en adición a eso, ha invertido $4 millones en el expediente técnico que está listo, que es precisamente para el asfaltado total de la carretera. Yo creo... Cosa que debe hacer, por supuesto, el gobierno. Bueno, si es una vía nacional, no tiene por qué hacerlo, también la puede otorgar en concesión y se cobrará peaje a todos los que transiten por ahí. En fin, son soluciones alternas que hay en el camino. ¿No? De acuerdo. Así que esa es la situación. El conflicto en estos momentos es un conflicto similar al originado entre fines del año 2015 y comienzo del año 2016. En el mismo sitio. En el mismo lugar y con los mismos actores. Los dos hermanos Chávez Sotelo eran los que estaban moviendo justamente a la población y lamentablemente no he pasado las fotos, pero en ese entonces cavaron una zanja de 2 metros de ancho por 2 metros de profundidad para que no pase ningún camión. Fíjate tú. Si eso es asesoría legal, pena por los abogados, ¿no? Pero lo que ha ocurrido es que esto, a lo que el Estado básicamente no le ha hecho caso, ha ido avanzando, nuevamente ha caído esto, ya no se han hecho zanjas, ahora se ponen estas barreras vivas, niños, ancianos y mujeres como carne de cañón por delante, ¿no? Sí. Y hemos llegado a esta situación después de que el Estado ha estado absolutamente ausente. Y me permito recordar una última cosa, Carlos. Bien hace Lucho García Miró en recordar que ya en el 2016, siendo Vizcarra vicepresidente y ministro de Transportes, afirmó ahí en Las Bambas que en 45 días empezaría la construcción de escuelas, postas médicas, comisarías, etcétera, en la zona de Las Bambas. ¿Y se ha hecho algo? ¿Se ha hecho algo de eso? El Estado nada. Mira, una de las cosas que es lo más lamentable, y esto no es cuestión de este gobierno, esto acá es histórico. Muy viejo. Esto es histórico. Los sucesivos gobiernos, en representación del Estado, van a mesas de diálogo, mesas de trabajo, mesas de negociación, como se le llame, y con tal de
superar, de salir del tema inmediato en el corto plazo, aceptan y firman cualquier cosa. Todo sin limitación, sin plazos de ejecución. Y después de eso se olvidan. Claro. Y lógicamente, yo también repito, si yo estuviera en el lugar de los comuneros, después de todo lo que me estaría protestando igual. Claro. Pero lo que no puede ser es que el Estado, y aquí ya es el Estado, se ponga de perfil ante compromisos incumplidos que debieran... Se lavan las manos. Esto es un problema entre como dijo, no me acuerdo quién, hace poco, esto es un problema entre privados. Lo dijo el primer ministro. El primer ministro, al nuevo, lavándose las manos. Bueno, pero por lo menos dijo que había un problema. Al principio dijo que no había problema, ¿no? Que todo estaba bien. Sí, bueno. Sí. En fin, pero esto hay que, Carlos, a mí, yo lamento, me alegro muchísimo que hayas venido, pero creo que efectivamente la prensa no da la información de todos estos detalles que tú, por ejemplo, ahora cuentas aquí y que comentaste en esa entrevista que yo vi, y que es indispensable que la gente lo conozca y que lo sepa para que se den cuenta cómo es que efectivamente las mineras están cumpliendo y están haciendo lo que les correspondía. Pero ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo es que se puede salir de esta crisis? ¿Cuál crees tú? Bueno, tengo que repetir un poco de historias, pero hace cosa de 2 o 3 semanas, en una primera entrevista que tuve al respecto, lo primero que sugerí es que no debía de tenerse un estado de emergencia. Porque mientras uno está en plan de negociar, en plan de conversar, y en el proceso del diálogo, el diálogo tiene que ser pues simétrico. No puede ni la comunidad ponerme una pistola sobre la mesa, ni el Estado puede poner la pistola sobre la mesa. Entonces, no debiera haber esta emergencia. Sin embargo, ese estado de emergencia está renovándose y se sigue renovando. En segundo lugar, bueno, sí, hay que poner cosas, hay que llegar a acuerdos cumplibles, que tengan plazo de ejecución y que se puedan verificar en el corto plazo. Porque esa cosa de hablar de los miles de millones, miren, tenemos de estos ejemplos, no solo acá, tenemos en Espinar acuerdos que se han hecho, por ejemplo, para cuestiones de agua, y no se ha hecho ninguno. Y los dineros están, y la ejecución no se ha hecho. Si no se ha hecho, la reconstrucción con cambios menos se va a hacer. Así es, pero es importante recalcar que no es que no cumplan las empresas que han cumplido con lo que corresponde, es los gobiernos que no cumplen con lo que ofrecen, y a veces ofrecen de forma irresponsable para salir del paso. Por eso es que creo que, de alguna manera, en la medida que el Estado, o sea, a través de sus gobiernos, se compromete en algo, primero tiene que ser cosas muy consensuadas, identificadas en el tiempo y monto, y ver la ejecución y contratación automática. Las empresas, por supuesto, que están más que dispuestas a participar en la ejecución y hacer el seguimiento. Recordemos solamente que hubo un tiempo de un programa minero de solidaridad con el pueblo, en que las compañías mineras hacíamos el trabajo de ingeniería, supervisión, logística a nuestro propio costo, y solo se computaba de manera auditada los valores de aquellas obras efectivamente entregadas y comprometidas. Yo creo que ese es un ejercicio que habría que hacer. A mí me preocupa, y esto es una cuestión general, que se esté hablando tanto de la corrupción. Y se habla de la corrupción, pero distribuyendo dinero a alcaldes, a municipalidades distritales y provinciales muy libremente. La corrupción es un drama, pero la corrupción atomizada es absolutamente incontrolable. Y esto es algo que se tiene que tomar remedio. La ejecución de obras tiene que ser concreta, no entrega de dinero. Sí, señor. Ahora, yo leo aquí en el diario El Comercio que le preguntan al señor José Echave cuál es la solución. Y él dice, bueno, cuando los conflictos escalan, las salidas se complican, ¿no? Y ninguno parece darse cuenta que estamos ante una organización perfectamente organizada para extorsionar y para chantajear, ¿no? Porque eso es lo que hay mucho, ¿no? Ahora, si se quiere hablar de negociación en serio, lo que dice Carlos es correcto, ¿no? Ambas partes. El Estado tiene que retirar el estado de emergencia, y ellos
tienen que suspender sus medidas de fuerza, porque el Estado no puede negociar con un revólver en la cabeza. Sería absurdo. Luego, si esto sucede, recién podemos ir a un diálogo. A un diálogo serio, con plazo fijado, con responsabilidades y todo lo demás. Espérate, ¿no? Sí. ¿No? Y eso. Y si aún así no se pudiese llegar a una solución, el Estado tiene el imperativo constitucional de imponer el Estado de Derecho en la zona, ¿no? Porque de otra manera no tenemos Estado, no tenemos país, no tenemos futuro, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es devaluar el estado de emergencia. Así es. El estado de emergencia solo se debe decretar cuando se va a aplicar. Si no, no se debe decretar. ¿Para qué lo así es? Estos locos tienen en estado de emergencia la zona ¿hace cuánto? No, lo acabo de decir. Durante 3 años no se ha logrado solucionar el problema. El estado de emergencia, amigos, el estado de emergencia suspende derechos constitucionales como el derecho de reunión, de prensa y otros más, ¿no? Y luego viene, lo peor es el estado de sitio, que es donde entra la Fuerza Armada y todo lo demás. Pero la democracia tiene herramientas e instrumentos para normalizar las cosas y hacer que un país se comporte de forma civilizada. Pero para eso hay que actuar con mucha inteligencia y los pasos están claros. Vamos a ver si el gobierno se anima a seguirlos y sobre todo a tomar en cuenta las recomendaciones de la gente que sabe. Carlos, muchas gracias, pues. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Aquí un último comentario. José Chávez, en esa entrevista que tú citabas ahora, el título que le ponen en el comercio es: una comunidad no es una organización criminal, ¿no? Ya sé que no es una organización criminal, pero comete crímenes, porque eso interrumpir la carretera o grabar zanjas para que no pasen los camiones es un crimen. Seguro una comunidad no es una organización criminal, pero tampoco una empresa. Las empresas tampoco son organizaciones criminales. Muy buena. Mucho cuidado. Efectivamente. Muy bien, una pausa. Pausa y regresamos. Gracias.